¿Quieres empezar? No esperen mucha sangre porque el caso no es así algo dramático y sangre por todos lados, pero es un caso interesante por cómo llega el paciente y cómo se van sucediendo los hechos. Y por ahí al último, lo que se hizo con cosas sencillas, por ahí se le solucionó el problema, así que bueno, larguemos. Este es, digamos, el título que le puse y lo van a entender después cuando veamos la cinemática, porque en realidad, les adelanto, un paciente que estaba tratando de sacar el gato de arriba de un árbol y se cayó y tuvo un traumatismo tóraco-abdominal. Ese fue por eso fue el motivo del título. Bueno, esto ya lo conocen, el hospital donde yo trabajo, al norte de Argentina, el límite con Salta, Bolivia y Paraguay. Este es el showroom donde normalmente tendríamos que trabajar en estas condiciones, pero trabajamos así, ¿sí? Con pacientes llenos y cada vez la guardia con más y más gente. Este es un día común, este es una filmación del día martes, en la guardia constantemente llegan ambulancias, es un ir y venir de ambulancia, no solo de pacientes traumatizados, sino de todo tipo de pacientes que nos llegan, ¿no? Bueno, el hospital, el otro día me puse a medir exactamente las distancias y de la guardia al tomógrafo hay 160 metros y de la guardia al quirófano 90 metros. Les pongo esto para que cuando tomemos en cuenta alguna decisión que haya que tomar, sepamos las distancias que tenemos. Y el caso empieza, yo estaba de guardia un día martes y nos llaman de la terapia intensiva por un paciente que se había operado el día anterior, 12 horas antes. Y nos presentan este paciente. Es un paciente que llevaba 12 horas operado de un trauma tóraco-abdominal cerrado, en donde se le hace una laparotomía, un packing pélvico, en teoría preperitoneal, una fijación pélvica con tutores externos, este es el esquema del paciente, después les muestro la foto, y un drenaje pleural. El paciente estaba en ventilación mecánica, tenía una hipoventilación basal derecha, saturaba 98 y una frecuencia respiratoria de 14 porque, bueno, estaba conectado al ventilador. Y el paciente estaba con un compromiso hemodinámico importante, un índice de shock de 1,5. Neurológicamente estaba bastante aceptable, 3 en 15 porque estaba sedado. Estaba oligúrico, había orinado 670 en 12 horas y en la terapia le habían pasado 3 unidades de 3 de plasma y 2 de plaqueta. Y estaba con vasopresor, estaba con vasopresina 0,02 mililitros y noradrenalina 0,8. Y el drenaje torácico había dado 190 centímetros cúbicos en 12 horas. No sé si hay alguna pregunta, si no le sigo mostrando la evolución de este paciente en terapia intensiva cuando nosotros lo vamos a ver. Este es el paciente, estaba con su tutor externo, la laparotomía realizada y el tubo de drenaje pleural que debe estar, que es este que está acá. Esta es la primera parte del paciente, pero bueno, para que lo podamos entender, ahí creo que Mateo levantó la mano. Sí, Nico, Daniel, dijiste que le hicieron la laparotomía y un packing del hígado. No, un packing preperitoneal pélvico, Nico. Ah, pélvico, no del hígado. El traumatismo es un tóraco abdominal, drenaje pleural, laparotomía exploradora, packing pélvico y fijación de la pelvis. Fijación de la pelvis. En hígado, en abdomen, lo único que encontraron era sangre, pero ninguna lesión de órganos sólidos ni de víscera hueca. Entonces, para que podamos entender cómo llega este paciente, vamos 12 horas para atrás y ahí les muestro el ingreso del paciente, lo que se hizo para llegar a esta situación. Paciente de Daniel, 54. Daniel, discúlpame, ¿y del tomógrafo podés ir directamente al quirófano? Sí. ¿O tenés que hacer el triángulo de vuelta para la urgencia? No, de tomógrafo ya podés pasar quirófano. Sí. Bien. Tiene 54 años, el trauma habrá sido a las 20-40 horas y el mecanismo lesional fue una caída de 7 a 8 metros según reporta la historia clínica de ingreso con un golpe en la parte anterolateral del cuerpo. Las injurias que tenía eran lesiones en cráneo, tórax y pelvis. No figuraba en la historia clínica los signos y síntomas en el lugar del incidente. Tampoco me figuraba el tratamiento que se hizo durante el traslado, pero la demora desde el hecho hasta el hospital fue de 35 minutos. Cuando llega el paciente, llega en estas condiciones a la guardia. No había un sangrado externo, tenía un collar cervical permeable, hipoventilaba las dos bases, saturaba 92 y una frecuencia respiratoria de
saturaba 92, perdón, con una respiratoria de 22, tenía un índice de shock de 1.1, las pupilas estaban isocóricas con este glado que figura acá, escoriaciones, temperatura normal, y no se realizó el IFAS en el momento del ingreso. Esta es la historia clínica del ingreso, una síntesis, y el diagnóstico politrauma por caída de altura. Se hacen estas indicaciones. Lo llamativo de las indicaciones es que administran oxígeno húmedo 2 litros por minuto. Si la saturación baja menos de 90, solicitan radiografía de cráneos, cervicales, tórax, pelvis y un TAC de tórax, abdomen y pelvis. Esta es la radiografía, se ve una fractura de la rama ascendente y descendente del pubis, múltiples fracturas costales, una contusión pulmonar y un hemotórax. Esta es la radiografía de cráneo. Esta radiografía es textual copiada de la computadora, pero parece que se la han sacado movida, por eso sale así. Y este es el perfil donde se ve una fractura occipito parietal o parietal del lado izquierdo. Ante esa situación, yo lo voy a hacer un poquito rápido para que después veamos lo que hicimos nosotros, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna opinión. Te están pidiendo, Daniel, Daniel, te piden que muestres la radiografía de tórax de nuevo. Sí. ¿Pasó, Fernando? Sebastián levantó la mano porque justamente él te había pedido la radiografía. ¿Querés hacer algún comentario, Sebastián? ¿Cómo están Dale. todos? Gusto Te volver a va. verlos a todos. No, bueno, solamente comentar un poquito esa plaga que por ahí nos ayudó un poco, ¿no? Con lo que dice, seguramente está acostado el paciente, por eso está más velado, pero no me queda muy claro el diafragma. Capaz que tiene un subpulmonar también, un hematoma o algo en el diafragma y después un poco desviado la silueta cardíaca hacia la derecha. Capaz que si vos que estuviste ahí es solamente posicional o qué les pareció con esta placa. Te va. Yo creo Hay que Antes fracturas, de que, pará, antes que diga fracturas Daniel, costales. Hay sí, fracturas costales altas también. sí, sí, sí. sí, sí, mira, tiene acá estas tres seguras, es una, dos, tercera, cuarta y quinta las tiene arcos posteriores fracturados. Sí. Y no Yo alcanzo creo a que ver tampoco el botón Aórtico. aórtico. La a mí placa, yo me creo da la impresión de que la placa no está bien que centrada, ¿verdad? Si entrada. ustedes miran la extremidad Está inferior de las rotada. clavículas, claro, la placa está rotada. Entonces creo que es Sí. un poco difícil sacar conclusiones acerca de desviaciones mediastinales o la situación del botón aórtico por la posición. Me da esa impresión. ¿Polo? No, sí, yo ahora con lo que decía Daniel, da la impresión de un volé costal, ¿no? Arcos anteriores y arcos posteriores, y más de dos arcos, o sea, como que, digo, la inestabilidad del tórax a ese nivel, ¿no? Digo, capaz que otra placa podría ser un poco más significativa, pero esta me parece que ya lo muestra muy claro. Sí, yo lo revisé después, yo no lo vi al paciente en este momento, pero cuando lo revisé después, cuando me llaman de terapia, no había fracturas de arcos anteriores, ¿eh? No tenía, pero sí, la placa es malísima, ¿no? Daniel, Andrea te pregunta por qué no se hizo IFAST. Mira, yo creo que no lo hicieron porque ahora van a ver cómo evoluciona, medio que, entre comillas, no le dieron mucha importancia, digamos, al trauma que tuvo el paciente y un poco debe ser por dejadez de la guardia. Yo hablé con los cirujanos que estaban ese día y el que lo termina asistiendo en último momento me dice que él no sabía absolutamente nada que había llegado ese paciente. Y no le hacen el IFAS, creo yo también, porque ahora en la próxima diapositiva van a ver, el que lo recibe le pide solo una interconsulta a traumatología y a neurocirugía. No habla con cirugía general. Creo que ese también fue uno de los motivos por los que los cirujanos generales los terminan viendo un poco más tarde al paciente. Acá lo ve traumatología,
a las 22:03 ya el paciente tenía un índice de shock de 1,5, con una presión arterial de 80-50, empezó a desaturar, se puso taquipneico, y los traumatólogos lo evalúan y dicen que no hay inestabilidad pélvica y que solicitan un TAC para revalorar el paciente. Después lo ven neurocirugía también a las 22:10 y dice que espera el TAC de cerebro para decidir la conducta. Pablo, Yo lo que pienso que, primero, como siempre, analizamos la cinemática, ¿no? Este hombre cae y capaz que cae de cabeza y sobre su hemicuerpo derecho. Y tiene múltiples lesiones que son potencialmente complicadas. Tiene traumatismo de cráneo, tiene el megatrauma del hemitórax derecho, como dijo el Folo, me parece que tiene un bolet costal con contusiones pulmonares, más el trauma pelviano y todo esto asociado a la inestabilidad hemodinámica y la pobre saturación. Creo que directamente hay que estabilizarlo al paciente en este momento porque se va a complicar. Se trata de todos esperar la tomografía y después tomar decisiones. Y voy a lo siguiente, la estabilidad hemodinámica y desde el punto de vista respiratorio. Es muy probable que haya que incluso ventilarlo antes de llevarlo al bloc y de trasladarlo al tomógrafo. Quería decir eso. gracias Pablo. Andrea. Sí, yo iba a decir algo que viene en relación con lo que dijo Pablo. Están manejando un paciente en shock, un paciente que tiene 80-50 de TA, 120 de frecuencia cardíaca, que está saturando a 92 y taquipneico. Es un paciente que está en shock. Entonces, es como que le están pidiendo los estudios como medio desorganizados. Este es un paciente que hay que como que manejar mejor los tiempos de todo, y si vamos a hacer un estudio, hagamos una PANTAC, que entonces entra y sale del tomógrafo y tenemos todo mapeado. Porque me parece que acá lo que se perdió es que es un paciente en shock. Y antes de llevarlo al tomógrafo, yo le colocaría un tubo de tórax a este paciente, porque no sabemos si eso que vemos a nivel pulmonar, si yo me quedé con dudas de que no tenga un neumo, si va a progresar o no, el tomógrafo está muy lejos, si no está sangrando, y obviamente una cincha pélvica. No sé si la tenía para ese momento, pero le pondría una cincha pélvica y le pondría tranexámico, todo. No, no la tenía, Andrea, no la tenía. A mí me gustaría hacer alguna reflexión en torno a este caso que viene presentando Daniel, que es bien interesante, y yo te agradezco, Daniel, que lo compartas para abrir el fuego de este año, porque yo creo que pone en evidencia una situación que vivimos todos en Uruguay también, y me parece que esto se repite en muchos países de América Latina, en donde no tenemos sistemas de trauma organizados y no tenemos centros de trauma dedicados. Entonces, acá lo que me parece lo que se denota en este enfermo, que tú lo vas a ver 12 horas después de todo este evento, que lo que faltó es un grupo, un equipo de trauma con un líder que dirigiera la asistencia inicial, la recepción, la asistencia inicial de este enfermo, que recabara los datos desde el prehospitalario, los datos adecuados, que exigiera los datos adecuados del evento, no solo que se cayó del árbol, que es un precipitado, sino los datos, como decías vos, no tenés ni para rellenar en el MIST inicial los signos vitales en la escena, el tratamiento efectuado. Llega al servicio, el departamento de emergencia, y en sí lo agarra un traumatólogo, lo agarra la guardia, lo ve el neurocirujano, pero hay como una especie de disociación inicial en el manejo de equipo. No hay un equipo que diga, bueno, esto que está diciendo Andrea, lo que dijo Pablo, bueno, hay un líder de equipo, que es un cirujano, que toma contacto inicial con este enfermo, se aproxima y enfoca a este enfermo de una forma sistematizada, que a mí me parece que es la única manera que nosotros podemos minimizar el cometer errores en trauma, en una enfermedad dinámica, en una enfermedad que siempre se está
cambiando en el tiempo y que no tiene, acá yo lo que no veo es un hilo conductor del punto de vista diagnóstico y terapéutico en este enfermo. Es como que, bueno, cada especialista que vino le pide una cosa y lo hace y sin ver el enfermo en su conjunto, enfermo chocado, como dijo Pablo, si un enfermo va a desarrollar una contusión pulmonar, la tiene ya o la va a agravar. Es decir, un conjunto de aspectos que no han sido vistos como un enfermo en su conjunto y vas a tomar contacto con él muchas horas después cuando está en el centro de terapia intensiva, ya laparotomizado y en el cual ya se han hecho algunas acciones aisladas, porque como que ha seguido sin que alguien tomara el conjunto del enfermo. O sea que lo que denota es la falta de lo que nos pasa, lo mismo que nos pasa acá en Uruguay tantas veces, la falta de un sistema organizado, de un equipo organizado, con los mismos recursos de pronto materiales, puede hacer un enfoque distinto inicial en el manejo de un enfermo traumatizado, que no tengo ninguna duda que minimiza la morbilidad y cae también la mortalidad evitable, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista. Carlos Pilasi. Sí, yo creo que justamente lo que dice Fernando es esto de tener una forma sistematizada y un equipo que esté habituado a hacerlo y que no vean un paciente de trauma como ven un paciente que viene con dolor abdominal o que viene por dolor precordial, porque el trauma se trata diferente y se evalúa diferente. Y lo que me llama la atención es que, claro, es un paciente que está en shock y de las causas de shock en un trauma cerrado. Obviamente no podemos descartar que tenga un neumotórax de tensión al lado derecho, aunque aparentemente ventilaba el lado derecho, pero bueno, la saturación estaba más o menos ahí y la presión está baja y tenemos una fractura que probablemente se sentía incluso en la palpación. O sea, antes de tener imágenes, probablemente sin saber qué hay y con el tipo de mecanismo, probablemente no habría estado mal poner un tubo para sacar el tema este de que puede tener un neumotórax hipertensivo o que sea un hemotórax de ese lado. Y los otros lugares posibles, obviamente que el abdomen puede ser un lugar, pero no vamos a hacer nada en la sala de urgencia. Y la radiografía, que me llama mucho la atención que hayan dicho que es estable los traumatólogos, porque yo la radiografía que me mostraron ahí, me parece que hay una asimetría con un ensanchamiento mayor del lado izquierdo. Si uno sigue el reborde interno de la pelvis, hay un resalte en la parte abajo de la articulación sacroiliaca izquierda. No sé si puedes poner el cursor ahí. De la sacroiliaca La sacroiliaca izquierda, claro, y acá. esa ahí ves que se ve Ah, irregular abajo y se ve más sí, grande sí, esa acá. que la del lado anterior. Aquí. Eh, con el mecanismo y aun sin saber más, es una fractura inestable por definición. Claro. Todas las fracturas del arco posterior son inestables y no necesitamos ni hacer pruebas, ni examen clínico, ni nada. La verdad es que este paciente hay que ponerle una cincha pélvica en la sala de urgencia y incluso antes de tomar la radiografía y después poder tomar la radiografía con la cincha. Por eso pregunté si estaba con cincha, pero entendí que ahora que no. Entonces ya sabemos que es un paciente que tiene un shock probablemente hemorrágico y probablemente está, su foco principal es la pelvis y a lo mejor también algo contribuyendo el tórax. Yo no le habría hecho radiografía de cráneo ni de columna cervical. Si este paciente logra estabilidad en algún momento para TAC, es para un TAC de todo. Con una radiografía de cráneo no sirve de nada, que si está normal, porque puede no ser normal. Si está anormal, necesitamos más información. O sea, es algo obsoleto en un paciente grave de trauma, igual que la radiografía de columna cervical. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. El paciente tuvo un mal manejo desde el inicio y bueno, después cuando sigamos avanzando van a ver que la deuda de oxígeno que tuvo al tener un mal manejo inicial la va a empezar a pagar después. Eh, lo presento primero porque era interesante y después para que veamos también, sobre todo los residentes, que no hubo un manejo adecuado inicial del paciente, ¿no? Fue presentado también en un Ateneo del servicio de emergencia y bueno, ahí nos dimos con todo entre los que lo atendieron el día lunes y nosotros que lo recibimos el día martes. Si quieren, sigo. Para que Pablo levantó la mano. A Pablo, dale. Quería preguntarle en particular a Carlos cómo se manejan sus latitudes el tema de la analgesia en estos megatraumas torácicos y la ventilación, si hacen algún tipo de analgesia en especial, raquidia, etcétera, y si hacen ventilación no invasiva para estabilizar el bolet costal.
Sí, mira, acá es... No levanta todo. ¿Cómo? Acá el sistema prehospitalario es medicalizado, entonces acá todos los pacientes vienen con un anestesista. Entonces estos pacientes ya vienen, muchos, la gran mayoría, yo te diría casi todos, vienen con ketamina, a lo mejor un poquito de fentanil. No vienen ventilados ni con ventilación no invasiva. O sea, si están ventilados en ventilación invasiva, pero no usan no invasiva en pacientes de trauma por riesgo de aspiración. Eso como antes de llegar. Y después, sí que para los pacientes que tienen fracturas múltiples, sí que se usan bloqueos muy precoces, incluso en la sala de urgencia. En este caso, los que más se están usando son los de Cerrato o los de uno que se llama ESP. No epidural en estos pacientes porque pueden alterar la coagulación, así es que se usan solamente bloqueos regionales sobre la analgesia general que es morfina, opiáceos y ketamina. Gracias, Carlos. Ahí hay otra de las grandes diferencias entre el norte y el sur, que esta no es organizativa, es con el tema del uso de drogas. Nosotros acá, la ketamina, por lo menos en Uruguay, que yo sepa, no se ha incorporado mucho en los servicios de urgencia. Creo que en Argentina tampoco, y realmente es una droga que uno lo lee en todas las clínicas de quirugía de Norteamérica, en las médicas de emergencia de Norteamérica, en todas. Fer, Es y una droga de primera la línea. ketamina... Sí, claro. No, y Pero la ketamina, lo que te decía que no es un problema de medios, porque es uno de los no, anestésicos más usados por los no. veterinarios. O sea, muy Sí. probablemente se usa a pasto en los veterinarios y es una cosa de legislación y de política. A lo mejor a alguna farmacéutica no les interesa que entre, no lo sé, pero es una droga barata y que probablemente está disponible. Lo único que habría que regularizar eso para el uso humano más frecuente de lo que se usa. Acá agarró mucho vuelo y es la primera elección. Mi hija hace anestesia veterinaria y no puede creer, soy un troglodita para ella. Que nosotros no usemos la ketamina, no lo puede entender. José María López. Sí, buenas tardes. Hola. No, el problema de la ketamina es el problema de la drogadicción. Se sacó del mercado, por lo menos en la Argentina, porque se utilizaba mucho en drogadicción y por lo cual se lo retiró del uso humano y farmacéutico veterinario también. Se han pasado otras drogas porque realmente la cristalizaban y la aspiraban. Entonces, ese fue el gran problema de la ketamina. Gracias. Sí, sí, estoy consciente pero es inconcebible. Yo sé que ese es el problema, pero es inconcebible que no podamos resolverlo. Porque digo, hay un grupo enorme de drogas, y voy a los opiáceos de síntesis, el fentanilo, muchas drogas que se pueden utilizar, que se utilizan, de hecho, y que generan conductas adictivas, pero bueno, se sigue usando. O no usamos morfinas en nuestros hospitales, no usamos fentanilo en nuestros hospitales, usamos. Este, y en Uruguay pasa lo mismo, pero la ketamina no la usamos. Bueno, Daniel, perdóname la interrupción. Oh, Tres buenísima dudas, no me tomes más. los aportes. No, quedó Pipino solo, que encima estaba de vacaciones. Claro. El otro se fue porque le dijeron que no puede más operar en el... Bueno, eso era el laboratorio del paciente al ingreso. En hematocrito de 30 ya había una alteración no importante, pero tenía una alteración de la coagulación. Y este paciente, una hora y media después, ya empieza con más deterioro hemodinámico, una presión arterial de 60-40, un índice de shock de 2.1. Ahí recién lo ve cirugía general, deciden intubarlo al paciente, le colocan la cincha pélvica, se solicita gasometría, se pasa un litro de Ringer, le hacen el FAS, no le hacen ni FAS, le hacen FAS, y era positivo para abdomen, y el paciente es llevado a quirófano. ¿Qué le hacen en quirófano? El paciente ingresa a las 22:50 al quirófano con noradrenalina, se transfunden glóbulos rojos, plasma y plaqueta, y una síntesis de lo que se hizo por cirugía general es que abrieron la cavidad, había sangre abdominal en la zona pélvica, en el resto no había nada. Acuérdense bien de esta diapositiva porque después vamos a revisar la técnica. Hacen en teoría un packing preperitoneal de 7 compresas, colocan un tubo de drenaje pleural saliendo 800 centímetros cúbicos de sangre,
Y los traumatólogos colocan 4 fichas supracetabulares en un tutor externo tipo AO. Los tutores externos tipo AO son esos tutores tubulares que han visto que tenía el paciente. AO es una sigla del grupo de trabajo para temas de osteosíntesis. No disponemos de los otros tutores que son los orthofix, que son más rápidos de colocar y mejores, digamos, para estabilizar cualquier tipo de fractura. Todo esto reducido bajo control radiográfico. Esta es la placa, después de la reducción, acá está colocado el tubo de tórax. Y la gasometría preoperatoria era esta que están acá, un exceso de base de menos 5, 7, con un lactato de 6,3 y un hematocrito de 24. Y a las 2:30, antes de terminar la cirugía, el paciente ya tenía un exceso de base elevado, después de casi 2 horas de cirugía, con un ácido láctico que bajó a 5,9. Así el paciente pasa nuevamente a terapia. Esta es la foto que habíamos visto al principio. Y ahora sí volvamos, recapitulemos y volvamos a cuando nos llaman para que veamos el paciente. ¿Me permitís una pregunta antes, Daniel? Sí. Perdóname que te interrumpo, pero ¿cómo hacen el packing preperitoneal a través de una laparotomía? O hicieron una incisión aparte y realmente... Sí, después van a ver la foto, por eso no era, le adelanto, no era un packing. Se abrió el abdomen, pusieron compresas dentro del abdomen, cerraron el peritoneo y pusieron 2 compresas más con el peritoneo cerrado, pero no es preperitoneal, porque el abdomen estaba totalmente abierto. En el momento de cerrar la laparotomía, antes de cerrar la aponeurosis, se colocaron compresas preperitoneales, entre comillas. ¿Sí? No entraron en los espacios de Retzius ni de Bogros. No, Fernando. Se puso packing preperitoneal, pero no, en realidad no era un packing preperitoneal. No es la técnica, no es la técnica. No. ¿Pero quién lo operó? ¿Fueron los traumatólogos o cirujanos en ese momento? Cirugía general, Pablo. Y te llaman a vos, pero tú no sos parte del equipo que lo operó. No, esto fue el día antes a mi guardia. A mí me llaman 12 horas después porque este paciente fue operado a la noche. Nosotros entramos de guardia en el turno siguiente a las 8 de la mañana y tipo 10, 11 de la mañana nos llaman de la terapia para que vayamos a ver a este paciente porque estaba con todos estos parámetros que estamos viendo acá. Pero yo no lo... Los tratantes no lo siguen y sigue la guardia. ¿Cómo es la cosa? Sí, Pablo, no. Pues te cuento cómo funciona. Generalmente las guardias en mi hospital, los médicos, los cirujanos que hacen guardia van a su día de guardia y de ahí no vuelven al hospital hasta la otra semana que le vuelve a tocar. Por ahí hay algún cirujano de guardia, como es el caso mío, que estoy en la unidad, en la guardia, y estoy en cirugía general también. Pero no, esos son muy pocos. La mayoría de los cirujanos de guardia operan ese día y se van y no vuelven hasta la otra semana. Al paciente lo sigue cirugía general. Es un problema y es que no está bueno, ¿me entendés? Ese tema, de esa forma. No hay un coordinador del equipo o algo así que siga longitudinalmente al enfermo. No, Pablo, lo sigue el residente, va con un médico de planta del servicio a ver el postoperatorio cuando están en terapia de los pacientes operados, de la guardia, y los cirujanos que hacen guardia y están en el servicio, que somos pocos, sí los seguimos, pero los otros no. Claro. No los siguen. Está bien. Esta es la evolución de la terapia. Cuando nosotros lo vamos a ver, leemos todo esto, la verdad que no lo vamos a leer, pero sí nos llama la atención esto que dice acá abajo, que se evidencia por cardioscopía y luego por electrocardiograma complejos hipovoltados. Eso es el informe de terapia. Yo no tengo el electrocardiograma real, pero me imagino, bueno, es una derivación de 2 normal, y me imagino que los terapistas habrán visto esto. Todo un hipovoltaje con un paciente taquicárdico. Eso nos llamó ya la atención apenas vimos al paciente. Esta es la gasometría de la terapia 12 horas después, dio un exceso de base de menos 12 con un láctico de 6,20, 36 de hematocrito porque se habían transfundido varias unidades de glóbulos rojos. Miren la creatinfosfospinasa, el paciente estaba hiperglucémico,
con alteración de la GPT, de la GOT, y un fibrinógeno bajo, de 148 para un valor normal de 200 o arriba de 200. Bueno, ahora sí, ahí lo vemos nosotros ya al paciente con todos estos datos, y bueno, ahora si quieren podemos empezar a discutir las macanas que hicimos nosotros. Ahora empieza el Ateneo. Carlos Claro. Pilasi. Carlos Pilasi. Sí, yo quería preguntar por el FAS que hicieron, solo comentaron que estaba positivo en el abdomen, pero le hicieron además tórax. No, Carlos, no le hicieron FAS, le hicieron solo FAS. No vieron el tórax. Sí. Pero sí miraron el pericardio. No. O sea, hicieron Tampoco. un FAS de abdomen solo. Hicieron abdomen solo, sí, porque Ajá. parece que el que lo hizo a esa hora, me imagino, no habrá sabido hacer el FAS, solo ve abdomen. Ujú. Sí, yo hablé con el médico que le hace, con el cirujano que le hace el FAS a media, digamos. Y el tranexámico y el calcio no está No. protocolizado para los pacientes con shock, porque vi que Sí, llegaron Carlos, como los packs similar a un protocolo de transfusión masiva, o eso fue dirigido pidiendo una cosa a la vez. No, sí, en teoría todo paciente que llega se hace el tranexámico y después de las transfusiones se pasa el calcio, pero este paciente no se le hizo tranexámico. Acá en el chat, el doctor Vladimir Tovar dice, el protocolo FAS incluye pericardio. Sí, Claro. sin duda. De hecho, Sí. FAS originalmente era Fused Abdominal Sonora Fibral Trauma y después se cambió la palabra abdominal por assessment, ¿verdad? Claro. Porque fue justamente para enfatizar que uno de los focos era el pericardio. Yo creo que frente a este electro que acabas de mostrar, un ecocardiograma se impone. Bien. Para descartar un taponamiento cardíaco asociado. Claro. Bueno, continúo. Nosotros, lo vemos y nos planteamos esto: corregir un poco el medio interno o hacer un IFAS bien hecho con un ecocardiograma, llevarlo al paciente al tomógrafo o llevarlo al paciente a quirófano. Hay otras opciones, pero para hacerlo un poco más pedagógico, nos planteamos esto: tratar la extramortal, o sea, la hipoxemia, la hiperglucemia, la coagulopatía, la acidosis, la hipocalcemia y la hipotermia, conjuntamente con un IFAS o un ecocardiograma, o hacer esta corrección del medio interno y la tomografía, o la corrección del medio interno, llevarlo al paciente a quirófano. No sé qué opinan ustedes. Después le digo lo que hicimos Acá nosotros. Sebastián te dice ABC antes de continuar. Andrea. Sí, obviamente, ABC siempre. Pero yo creo que obviamente coincido en la corrección del medio interno, en el IFAS bien hecho y como corresponde, viendo campos pulmonares y viendo corazón. Y después de eso, si se confirma la sospecha que tengo, que es algo obstructivo y que puede venir de la parte cardiológica, y siendo vos el cirujano, obviamente lo llevaría a quirófano. Pero realmente dudo que una tomografía en este paciente nos dé alguna información. Me parece que sería un estudio inútil, y considerando la distancia y la movilidad que vos tenés que hacer con el paciente para llevarlo a tu tomógrafo, la tomografía es lo que descartaría de todo lo que vos ponés ahí. Perfecto. Gracias, Andrea. Carlos. Yo creo que un paciente que está hipotenso y que tiene, por lo menos, solo con el examen, con el mecanismo, además el FAS que está sangrando en el abdomen y probablemente en el tórax y además la pelvis, hay cosas que ya podemos hacer y yo creo que cincha pélvica, drenaje pleural y el quirófano. Y sí le haría un TAC, pero después, porque este paciente igual tiene indicación del TAC para hacerle cabeza, cuello, para saber cómo está la columna y todo eso, pero ahora lo que necesita el paciente es que alguien identifique el punto de sangrado y lo detenga, y eso creo que es más fácil hacerlo en el quirófano. Pero Carlos, mirá que cincha pélvica no, ya tiene fijadores externos en este momento, ya está cerrada la pelvis. Y fue Esto es laparotomizado. después, perdón, pensé Claro, que era y fue laparotomizado, tenía un poquito de sangre Mm, ahí en la pelvis, aparentemente no había grandes fuentes de sangrado intraabdominal. perdona. Entonces, bien, entonces, ¿tienen la posibilidad de hacer embolización?
Sí, sí, Carlos, sí, sí existe sí. Porque Sí, si le, porque era la mañana y está el servicio de hemodinamia, aparte hay hemodinamista de guardia pasiva que se lo llama. claro, creo que eso sería como una de las Otra posibilidades en opción. el caso de que si confiamos en que hicieron una laparotomía donde no se vio que había ningún otro sitio de sangrado, el packing, no sé si eso ya sabían que lo habían hecho, pusieron preperitoneal, pero en realidad no era, o No, lo descubrieron en el, no sabíamos, Carlos, no, porque no se sabía. Claro, porque si el uno paciente, le cree perdón, a la nota operatoria, uno diría, bueno, ya está el packing, probablemente este paciente ya está con una fijación externa, es poco probable que esté sangrando de ahí, pero a lo mejor hay alguna cosa que se puede haber pasado y si se puede embolizar, a lo mejor podría tener algún sentido de agregarle a ese packing y a una embolización si pensamos que es la pelvis. Pero creo que el punto que nos está faltando, porque si el tórax ya lo tenemos drenado, el otro lado del tórax no había problema aparentemente, y está este problema del voltaje, yo creo que habría que ir a descartar que tenga además un taponamiento cardíaco este paciente, además de que puede tener una contusión pulmonar, pero la contusión pulmonar, perdón, la contusión miocárdica, poco puedo hacer con la contusión, pero con el derrame pericárdico, sí, entonces yo creo que eso sería en simultáneo, además de la corrección del medio interno, creo que habría que ir a buscarle una causa sin mover al paciente a ninguna parte, haciendo una ecografía a donde mismo está. Y con eso decidir, si no tengo nada en el corazón, creo que iría al tomógrafo a ver si es que, porque tengo esta herramienta pensando que lo más probable es que está sangrando el sitio inicial de sangrado, que era la pelvis, y que se puede optimizar con una embolización. Si no tengo eso, iría directo a quirófano. Perdón, yo pensé en algo hepático en ese momento y hablé con hemodinamia y estaban entrando un paciente con un infarto de miocardio y tenían por lo menos para una hora y media, dos. Pero yo me orienté hacia algo que estaba sangrando el hígado. Me pareció eso. Aunque en la primera cirugía no habían visto nada de ello, o me orienté hacia algo retroperitoneal. Pero Bien. me orienté Pero mal porque no tenía nada, les adelanto. En no, retroperitoneo pero ni... ahí se le hizo un FAST o no, porque también Sí, eso sí, sí, sí. Ahora le muestro porque lo que podríamos hicimos tener nosotros, pero que tiene líquido, o sea, operatorio tendría que tener un líquido mínimo, pues no va a ser cero, claro, pero puede tener algo muy poco. Pero si tiene mucho, eh, claro. creo que también nos orientaría por ahí. Y si no tenía hematuria, el retroperitoneo, No. yo creo que poco probable también hay. Gracias, Carlos. Pablo, Un detalle nomás, que no es mucho aporte porque no somos cardiólogos, pero ojo con los microvoltajes. Los electrocardiógrafos modernos cambian automáticamente el voltaje de acuerdo al registro a lo que está sucediendo en el paciente. Entonces hay que leer en la tirilla a qué velocidad va la cinta, porque eso lo Sí. cambia automáticamente el electrocardiógrafo. Este, Decía eso nomás porque a veces es un error frecuente ver microvoltajes y es que el electrocardiógrafo interpretó que tenía que tomar el registro con voltajes chicos. Nada más que eso. gracias, Pablo. Sebastián, Bueno, a mí me gustó lo de Carlos, ¿no? Que empezó por el quirófano y terminó un poco en el tomógrafo. Así que vamos a ir por ahí. No, yo creo que corrección del medio interno, obviamente, pero si el paciente no sabemos si está o no sangrando, es como muy difícil cómo vamos a terminar corrigiéndolo. Pero creo que hay que empezar por ahí. Si tengo un traumatismo de tórax, tengo que tratar de descartar todas las cuestiones que me puedan dar. Y si a Daniel le llamó la atención el hipovoltaje, ya se mencionó ahí que podía ser un taponamiento o líquido dentro del corazón, ¿no? Que son las causas más frecuentes de trauma. Y creo que en este momento podemos hacerle un ecocardiograma porque está ya en la otra guardia, se me ocurre que a la mañana, entonces deben estar todos en el hospital. Y obviamente que la tomografía, si no tuvimos antes, tenemos que hacer una pantomografía multicorte para este paciente, porque tenemos que ver en cuál es la situación. Si bien tuvo una laparotomía, se observó esto, lo otro, pero a mí me gustaría hacer un paneo y ver si hay algo que estuviese sangrando, porque, pues, o sea, Daniel no lo dijo, pero entiendo que los
los packing, que con un abdomen abierto no se han manchado de sangre ni el paciente ya distendido. Entonces, por ahí no pasa el sangrado. No sé, Daniel, cómo estaban los packing, cómo estaban las gasas. Te cuento, el abdomen estaba cerrado Ah, bien, totalmente. ok. Sí, sí, sí. Bueno, con más razón todavía, porque la verdad que ir a quirófano, después de que un equipo ya entró, no encontró nada, la verdad que entrar de nuevo para no hacer nada es como que no es una buena decisión. Yo le haría una tomografía con contraste a este paciente y un ecocardiograma también, porque obviamente la tomografía para el corazón cuando está en movimiento no es muy útil, excepto que sea un taponamiento muy marcado con la tomo, a veces es difícil. Yo iría por los dos, antes de ir a quirófano. Gracias, Sebastián. Nicolás, Sí, bueno, en la línea de los últimos comentarios, me parece que es un paciente extremadamente complejo de resolver. Digo, todos empezaríamos me parece que a mejorar el paciente y confiar un poco en la cirugía, pero hay que también ver que Daniel nos condicionó que el packing estaba mal o mal hecho, o que no era el lugar donde había que hacer el packing. Y estamos todos pensando que está sangrando la pelvis, pero me imagino que en ese momento, digo, el paciente está operado, leemos el protocolo operatorio, está todo bien, se paró el sangrado y el paciente empeora y le hacemos un FAS o un IFAS y vemos que tiene líquido en el abdomen, también puede ser normal, el líquido exudado, etcétera, y no tiene por qué ser sangre. Tengo una duda con respecto a cómo funciona de repente la embolización con el packing, con las compresas puestas en la pelvis. Y lo otro es que me parece que también un tamponamiento cardíaco en un traumatismo cerrado, digo, como que no sé, yo desconfiaría y me iría en la línea de repetir el ecocardio más que actuar quirúrgicamente en en el trazado del electrocardiograma. Entonces, digo, voy por la línea de que es un paciente muy difícil. Digo, si no confío mucho en lo que se hizo, digo, yo no tengo para hacerle angioembolizarlo. Yo creo que lo abro de nuevo el paciente. Ahora no sé por qué Daniel pensó en que tenía el tema de lo que le sangraba al paciente era el hígado, si no teníamos ninguna noción de traumatismo hepático. Pero bueno, todos estamos desconfiando que el paciente sigue sangrando y lo más seguro para el paciente es que se vaya para el quirófano y no para el tomógrafo en este momento. Después hay que ver la parte del traumatismo del cráneo y todo lo demás. gracias, Nico. Vladimir, Tobar, Vladimir. Bueno, tenía la mano levantada, pero no sé. José María López, Sí, dos cosas. Por un lado, creo que hay que hacer un ecocardio. Eso nos va a brindar información sobre si hay un taponamiento o si hay una contusión. Es el estudio para hacer, por un lado. Pero la otra era la pregunta que aclaró Daniel, ya que el paciente tenía un packing pélvico y no un packing preperitoneal, con un abdomen cerrado, con 7 compresas dentro de la panza, con lo cual pensar en que tiene también un compartimental, hay que manejarlo, hay que pensarlo, digamos, porque si tenemos todo esto que tenemos con una aponeurosis cerrada, seguramente va a ir a un compartimental. Entonces, creo que ahí, por ese lado también hay que mirarlo, digamos. bien, perfecto. Gracias. José María López, ¿Hablé? no, para que no te bajé la mano. Es eso. Polo, Sí, había yo, levantado. un poco lo que decía Sebastián Vélez, ¿no? Digo, yo no iría directamente al quirófano en este momento. Me jugaría a tratar de reponerlo, ponerlo en condiciones e ir al tomógrafo. Yo estoy pensando en una lesión pelviana que me lo sigue descompensando. Y el ECOFAS lo puedo perfectamente volver a repetir y ver si tiene o no tiene elementos de compromiso pericárdico. O sea, es lo que hacemos todos los días. Si tengo un ecocardiografista, mejor,
pero me voy directamente al tomógrafo para ver, digo, si está sangrando, tipo un angiotac, hacerle contraste en la medida de lo posible, y ver, pensar yo qué sé, en hipogástricas, otros vasos que me va a ser muy difícil poder controlar un sangrado, y si tengo, por supuesto, que radiología intervencionista, ni que hablar. Digo, ya lo estoy llamando una vez que estoy en el tomógrafo con el imagenólogo mirando, ¿no? Me parece que yo haría esa secuencia. Tal vez uno porque tiene la angiografía digital, ya sea en los dos hospitales donde uno trabaja, pero digo, de antemano pienso en eso. Gracias, Hola, Sí, Vladimir, adelante. hola, disculpa que no me tuve que cambiar de teléfono. Eh, Mira, yo de lo que estaba escuchando, yo la verdad es que no sé efectivamente qué tan distante está el TAC, digamos, el tomógrafo de la sala de reanimación. Probablemente las realidades de cada hospital condicionen, pero a mí me da la sensación de que en este caso de lo que estamos pecando es absolutamente de falta de información. No tenemos idea de cómo está el tórax realmente, no tenemos mucha idea del abdomen. Bueno, lo exploramos, pero no vimos más allá, digamos. No tenemos idea de la columna, no sé si hay idea de cómo está el cráneo, no sé si alcanzaron a hacerle alguna imagen en realidad. No le hicimos un ecofast de entrada, entonces estamos con un paciente que está inestable, que está hipotenso, que está con voltaje bajo y que en realidad puede ser cualquier cosa. Yo soy convencido que el escáner, salvo que el paciente esté agónico, nos puede cambiar la conducta quirúrgica en un porcentaje no menor de las veces en el paciente grave. Y soy convencido también de que hay pocas cosas que nosotros no podamos hacer cuando vamos con el paciente y el equipo completo al escáner que no hagamos en una sala de reanimación. O sea, ponerle la cincha pélvica, pasar sangre, pasar el ácido renexámico, cosas que hacemos en la sala de reanimación, la podemos hacerlo en los 10 minutos que va a durar el PANTAC, y podemos desde el PANTAC ir directo con el paciente a pabellón. Ahora, si este paciente por los motivos que fuera ya fue a pabellón y ya lleva 12 horas, me parece que no hay ningún motivo tampoco para no meterse ya con todo el equipo de apoyo y no hacer las imágenes, digamos, y no meterse con la información lo más cercana posible, si no nos vamos a meter de nuevo a ciegas. ¿Qué nos vamos a ir a meter? ¿Al tórax, al abdomen, a la pelvis, a la columna? Entonces me da la sensación de que si fallamos, fallamos porque no estamos viendo todo. Y en la medicina moderna, el no ver todo, claro, salvo que sea una situación premortem, bien, pero si no, me parece que no es justificable. Es mi opinión. Yo, en lo personal, tengo un TAC muy cerca de la sala de reanimación y muy cerca de pabellón. Mi hospital es chico y cuento con esa ventaja. Pero, y bueno, la realidad de cada uno duda, pero yo creo que lo que más tenemos acá es que no sabemos qué está pasando. Tenemos una falta de información tremenda. Eso. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer y me congratulo de haber dominado mi ansiedad para escuchar los pensamientos de todos. Voy a ver si lo puedo tomar como conducta para este 2024, porque yo soy muy ansioso y siempre interrumpo. Entonces, realmente los aportes y la inteligencia colectiva es fabuloso, es fabuloso. Realmente he disfrutado de escucharlos. Bueno, ahora me tomo la palabra, el atrevimiento de tomar la palabra antes de que Daniel nos devele los misterios. Yo concuerdo con muchos de los razonamientos de las reflexiones que se han hecho acá y por sobre todo, yo creo que hay que tomar los datos que a veces son sutiles y pueden pasar inadvertidos, pero este dato que dio Daniel de la descripción operatoria, que describen cómo colocan las compresas, y bueno, todos estamos de acuerdo que esto no es un verdadero packing pelviano, creo que sí, concuerdo con la línea de pensamiento de que estas compresas pueden estar oficiando en el desarrollo de una hipertensión intraabdominal y eventualmente un verdadero síndrome compartimental abdominal que coadyuve al deterioro hemodinámico de este enfermo o perpetúe este deterioro hemodinámico. Entonces, a mí me parece que lo que podemos hacer prácticamente junto a la cama de este enfermo que está en shock, que está crítico, que está deteriorando sus parámetros hemodinámicos, es un ecocardiograma, ver qué está pasando ahí, porque eso sí sería una indicación de cirugía inmediata. Y yo no sé si realmente un registro de presión intraabdominal en estas condiciones con compresas metidas adentro de la vejiga va a ser muy fidedigno. Y antes de llevarlo a sala de operaciones y antes de llevarlo a un tomógrafo que Daniel nos dijo que está a 160 metros de distancia, eso es una cuadra y media de distancia, es una cuadra y media de distancia,
yo ahí en la cama de terapia intensiva le abriría el abdomen. Le abriría el abdomen, le reabriría la laparotomía para ver si aliviando la hipertensión abdominal no cambia la hemodinámica del enfermo. Porque de pronto eso es otro enfermo. No digo de explorarlo, no digo de hacer una laparotomía exploradora, no. Simplemente bajar tensión en la cama de terapia intensiva, descartando uno de los factores importantes que puede estar perpetuando este deterioro o agravando el deterioro hemodinámico del enfermo, que no sea un sangrado, sino que sea una hipertensión intraabdominal. Ya fue explorado, creo que no tiene un vaso roto, un hígado roto, una cosa que vamos a creer que eso es una cosa de esa dimensión, se le pasó al equipo quirúrgico por alto. Sí tenía un sangrado pélvico y se colocaron compresas allí. Bueno, yo aliviaría la presión intraabdominal junto a la cama del enfermo y haría un ecocardio. Y después actuaría en consecuencia según los resultados de eso. Sé que estoy rompiendo todo con lo que estoy diciendo. Me gustaría conocer las opiniones de ustedes. Me pueden decir que es un disparate, pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento por cómo lo vengo pensando y razonando al enfermo. Carlos Pilasi. No, yo creo, Fer, que es una alternativa súper buena considerar el síndrome compartimental en estos pacientes. Lo único que, como lo nombraste ahí también, hay algunas cosas que pueden interferir y una de esas cosas es tener compresas arriba de la vejiga, como en este caso. Entonces, a menos que tengamos una medida inicial y estemos viendo la tendencia va al alza, puede servir, pero una medida única probablemente te va a salir alta porque hay una compresa que está aplastando la vejiga. Claro. Ahora, el síndrome compartimental no es solo hipertensión abdominal, sino que tiene que tener una falla de órgano. Y la primera, la más común, es Pero la la- tiene. el, Está el oligúrico, riñón. Sí, pero es hipotenso, que no está sé si lo oligúrico. tiene o no lo tenía de antes. Yo no sé si este señor alguna vez estuvo bien desde que llegó, lo operaron, y eso fue un cambio o eso es lo que ha estado, porque este paciente estuvo en shock por bastante rato también, ¿no? Sí, sí. No sé, digo, yo lo consideraría y creo que es una muy buena alternativa, pero creo que en un paciente que se descompensa en el postoperatorio precoz, obviamente es una alternativa, pero tengo que también considerar las otras cosas a ver, una vuelta a sangrar. Y el eco, la eco, no solo el FAS, sino que la eco misma nos puede dar un poco de información también a ver cómo está esa cava, porque si esa cava está absolutamente plana, probablemente sí tiene un síndrome compartimental abdominal, si que hemos arrimado a este paciente. Podemos ver cómo está la contractilidad del corazón. Hay un protocolo que se llama protocolo RUSH, que Rush, justamente sí. busca eso. Entonces, como es una cosa que uno hace normalmente al lado del paciente, pero acá es como lo típico, como en trauma. ¿Cuál es la causa de shock primario? O sea, tenemos que estar seguros que hicimos todo lo posible para descartar un sangrado primero y después nos quedamos con lo otro. Pero yo creo que sí hay que tener muy presente el síndrome compartimental en estos pacientes, porque con todo eso y con toda la reanimación que tuvo, a lo mejor era mejor dejarlo abierto, porque igual íbamos a tener que volver porque hay que sacarle esas compresas en algún momento. Entonces yo creo que no lo habría cerrado, pero es un comentario. Gracias, Carlos. Andrea. Yo primero necesitaría hacer coaching con vos para poder dominar mi ansiedad. Fer. Necesito que me pases la data. Y en segundo lugar, yo coincido con vos en el sentido de que hay que hacer primero lo que se puede hacer a los pies de la cama, y más en un medio como el nuestro, y cuando los tomógrafos no están tan cerca, cuando tenemos que caminar 200 metros con el paciente, un paciente que está chocado en estas condiciones, se nos complica todo ahí. Y es un trauma lo que le ocasionamos al paciente haciendo esos traslados. Entonces, en principio, mejorar lo que podemos mejorar en la cama, sí hacerle un IFAS y un ecocardiograma es algo que podemos hacer fácil en la cama y descartar mucho, repetir la parte del FAS abdominal para ver qué es lo que está pasando en el abdomen, ver si tiene líquido, si no lo tiene. Incluso se puede hasta repetir una placa de tórax si estamos sospechando que por ahí hay sangrado y ver a ver si ese líquido hay más líquido en el pulmón, que por ahí se tapó el tubo de tórax y no lo estamos dando. Y le mediría la PIA. Y si la PIA me viene elevada, incluso sabiendo que puede ser un falso positivo por el tema de las gasas que tiene, hemos abierto más de una vez, como vos decís y como vos sugerís,
la cavidad abdominal en terapia y hemos hecho recambios de packing en terapia. La verdad que es una buena opción en estos pacientes que están tan jugados, y disculpen que no lo diga así tan académicamente, pero estos pacientes que están tan mal, tan chocados, que el movilizarlos les genera un trauma, como recién les dije, muchas veces, y cuando nuestra impresión diagnóstica es que es un compartimental, hemos abierto el abdomen y hemos solucionado el problema del paciente en la misma cama de terapia, y la verdad es que nos ha dado buen resultado en este tipo de pacientes. Gracias, Andrea. Después te mando los bombones. Sebastián. Bueno, ahí no quiero meter la mano, el dedo en la llaga, pero por suerte Daniel ya dijo esto de que veamos las macanas, ¿no? Y creo que ahí Carlos mencionó paciente con un packing y que lo dejemos totalmente cerrado, me parece que nosotros por lo menos no lo hacemos. Después tenés que revisar, abrirlo de nuevo, ya se te deteriora mucho la pared para el cierre, etcétera, ¿no? Y es mucho más fácil de controlar esas compresas si las podemos ver, ya sea con una bolsa Bogotá o inclusive con un sistema de vacío, que es lo que haríamos nosotros. Pero con respecto a lo de la pía, nosotros hemos tenido pías elevadas, inclusive con el abdomen abierto. Entonces, acá lo que tenemos que ver es si realmente está elevada o muy elevada. A veces podemos encontrar pías súper elevadas y eso nos va a ayudar a tomar la decisión. Pero yo creo que si yo tengo una pía más de 20, no dudaría en abrirlo. Y con respecto a la tomografía, que insisto en que hay que hacérsela, excepto que tengamos a mucha distancia, coincido también que por ahí una eco nos puede ver la cava, pero también si no tiene el packing arriba, nos puede dar líquido en teraza o en algún otro receso donde se puede juntar, ya sea en el Morrison o en el espleno renal. Así que creo que si no hay tomografía, algo tenemos que saber. Y creo que alguien también lo había mencionado recién, que estamos con una duda tremenda, no sabemos qué es lo que tiene este paciente. O sea, de dónde está sangrando o cuál es el problema que tiene real. Falta de información. Gracias, Eva. Bueno, Daniel. Bueno, muy bueno, che, todo lo aporte y todo eso que dijeron se me cruzó a mí también, ¿no? Por la cabeza. ¿Y qué le hice, qué decidimos? Bueno, lo que más o menos la mayoría ha dicho. Incluso yo le hago el IFAS primero, le hago yo un IFAS ahí en la terapia y le veo un poco de líquido en el pulmón derecho, muy poco hemotórax, y el abdomen no le veo absolutamente nada de líquido. Y le hago cuando veo corazón, el corazón se movía, tenía una mala motilidad cardíaca y le veía líquido en la cara posterior del corazón, pero yo no estaba seguro de que fuese líquido. Entonces viene el cardiólogo y le termina haciendo el ecocardiograma, pero le repito, en el tórax, el IFAS que yo le hice, muy poco líquido, y en abdomen no veía yo absolutamente líquido, no veía. Y este es el TAC, el eco que le hace otro ecografista de abdomen también, y el ecografista que hace de abdomen dice que el abdomen era negativo, no puede valorar Douglas por packing. Él hace un ecodoppler de la cava inferior y observa que estaba distendida, sin colapso ni distensibilidad. Y después el ecocardiografista, el cardiólogo, le hace el eco y es positivo para pericardio, con un gasto cardíaco un poco bajo, informa derrame pericárdico que no impresiona taponamiento cardíaco, pero que sí presenta compromiso hemodinámico por la valoración de las presiones y los flujos que hacen ahí intracardíaco. Entonces tenemos esta situación. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo continuamos con este paciente? ¿Qué opinan? Te hago una pregunta, Daniel, porque vos sos cirujano cardíaco y esto último que acabas de mencionar no me queda claro, es una duda que tengo y capaz que es de alguien más también. Poné el slide, por favor, el slide anterior. Dice, no tiene taponamiento, no impresiona taponamiento, pero presenta compromiso hemodinámico. La duda es cómo interpretar eso,
O sea, el compromiso hemodinámico, ¿qué quiere decir? Que no es por ese pequeño derrame pericárdico, y entonces estamos pensando que tiene un compromiso hemodinámico porque tiene un fallo No, miocárdico a través de una contusión, o porque sí, no, no me queda claro. el ecografista yo estuve con él cuando le estaba haciendo, había derrame pericárdico moderado, no llegaba a ser severo. ¿Por qué dice que presenta compromiso hemodinámico? Ellos miden la sístole y la diástole, o el llenado ventricular al fin de diástole, que se llama, cuando hay una compresión extrínseca que no llega a ser taponamiento, el llenado de fin de diástole se ve comprometido, no se llena bien en la diástole los ventrículos. Diferente del taponamiento, en donde en el taponamiento hay signos, y los signos de taponamiento son el bamboleo del septum, el colapso de la aurícula derecha, y esa falta de llenado de fin de diástole de los ventrículos es previo al taponamiento. Antes de los movimientos septales paradójicos y de la compresión de la aurícula derecha, se produce una alteración de los llenados ventriculares, y después, después hace los otros dos signos de taponamiento. Es como un pretaponamiento, entre comillas. Entonces, a eso iba mi pregunta. Entonces, este paciente podría beneficiarse de no llegar a la etapa de taponamiento y de drenar el pericardio antes de tener todos esos signos. Claro, ¿Sí? claro. Sí. Es frecuente que informen así, uno lee por ahí cuando va a operar un derrame pericárdico, una pericarditis, por ahí te informan movimiento anómalo del septum con compromiso de la aurícula, o te informan compromiso hemodinámico y te miden las presiones de telellenado de los ventrículos, y si están elevadas son signos de que el paciente está por taponar. Perfecto. Gracias, Daniel. ¿Polo? Simplemente preguntarle a Daniel si alguien pensó en la contusión miocárdica y pidió troponinas en algún momento, ¿no? A estar en los cuidados intensivos. Me parece que era uno de los puntos a tener en cuenta. Y da la impresión de que esto que decís que tiene bajo gasto, me da la impresión que viene por ahí. Digo, yo no tengo ninguna experiencia previa, pero me imaginé eso. Muy bueno, Folo. No se hizo, no tiene hecha troponina, no se le hizo la troponina. Porque recién ahora, con este eco, se empezó a pensar en una posible contusión cardíaca, como decías vos. Pero, te repito, el paciente tiene un derrame pericárdico moderado, puede tener asociada la contusión, por supuesto, pero yo cuando vi esto me orienté a que el compromiso hemodinámico en un principio podía venir por el derrame pericárdico, el hemopericardio. Claro, y es sobre lo que podemos actuar como cirujanos. Claro. Incluso la motilidad cardíaca era buena, como para pensar en una contusión, ¿me entendés? Pero bueno, el paciente estaba con vasopresina y noradrenalina, no es fidedigno ya la valoración de la función cardíaca con la droga esa. Gracias, Daniel. ¿Andrea? No, mira, justo te iba a bajar la mano porque justamente iba a preguntar eso, a ver si esto se podía deber a contusión cardíaca. Lo que yo llego a ver en el en esta ecografía que vos pones es que como que está todo funcionando bien, pero está como incompleto el movimiento. Esa era la sensación que tenía, por eso empecé a pensar en contusión. Claro. Coincido con ustedes en que hay un derrame pericárdico. Es muy raro que tenga el derrame más la contusión, el taponamiento más la contusión. O sea, yo no he llegado, o veo derrame, o veo taponamiento, o veo contusión, pero las dos cosas a la vez es raro. También me resulta raro que esté taponado después de tanto tiempo. Tiene que tener, si tiene algún tipo de lesión, tiene que ser diminuta porque realmente lleva ya para esta altura más de 12 horas, casi 20 horas. Entonces es como raro, pero la verdad es que el líquido hay, entonces empezaría creo que la discusión en este momento sería, bueno, ¿qué hacemos con este derrame, con este líquido pericárdico? ¿Vamos a hacer una ventana pericárdica? ¿Nos arriesgamos a una ventana pericárdica? ¿O hacemos una toracotomía y drenamos el taponamiento? Eso era lo que estaba pensando. ¿Qué hacemos ahora con esto? Claro. Sí. Muy buenas preguntas, Andrea.
Carlos, ¿Milase? Sí, me tuve que cambiar de aparato porque se me acabó la batería. La pregunta es para Daniel, porque yo sí he tenido pacientes con derrame pericárdico, pero por disección aórtica. Entonces, si bien este paciente, el mecanismo no es para disección, pero sí hay un mecanismo para producir un pseudoaneurisma por la desaceleración del ligamento aórtico. Y no sé si es que eso se puede, porque eso yo no lo he visto, pero sí he visto lo otro. Entonces, no sé si eso te podría dar un falso, o sea, un derrame que no viene Claro. por perforación, porque esto no es una perforación, este derrame viene de otra cosa, es muy Claro. poco, no es un clásico derrame traumático. Entonces, la pregunta es si podría venir de una pseudoneurisma por una lesión aórtica por desaceleración, porque veo que obviamente el corazón está bombeando poco, porque la cava no se modifica nada, y bueno, también puede ser que este paciente esté, no sé cuáles son las presiones de ventilación, pero bueno, pueden sumar un poco las cosas. Pero la pregunta principal es eso, si es que se puede ver eso, Daniel, no sé si eso existe. Sí, sí. Cuando en el trauma visto aórtico, bueno, todos sabemos que se rompe por lo general por abajo de la subclavia. ¿Y qué hace el paciente? Hace una disección, es la típica disección traumática, y las evoluciones de la disección puede pasar tres cosas. Que quede contenida ahí, que la disección progrese en sentido anterógrado, o sea, hacia aorta torácica descendente, abdominal, o que haga una disección retrógrada, o sea, desde la aorta por abajo de la subclavia hacia el arco aórtico a la aorta descendente. Mira, justo hoy teníamos un paciente ahí que nos llegó con eso. Hace una disección retrógrada, llega a pericardio y hace el hemopericardio por disección retrógrada. Ese, básicamente, la evolución de una disección se localiza, disecciona hacia distal o disecciona hacia proximal. Pero puede, sí pasa, Carlos. Sí. Excelente, Daniel. Adelante. Seguimos. ¿Cómo continuamos? ¿Qué hicimos nosotros? Lo llevamos a quirófano. Este era el paciente con vasopresina, bueno, hipotenso, todo. Lo llevo a quirófano. ¿Qué es lo primero que hago? Medir la presión intraabdominal. Y tenía una presión intraabdominal de 34, 35. Pero lo mismo que plantearon ustedes, y que creo que dijo Carlos sobre el tema de las compresas dentro del abdomen, que me puede distorsionar la presión intraabdominal. Pero yo lo tomé como que realmente tenía un síndrome de hipertensión intraabdominal. Entonces, teníamos dos cosas, el derrame pericárdico moderado y el aumento de la presión intraabdominal. Entonces, yo decidí operarlo, por supuesto, como más o menos le adelanté. Pero ¿por dónde empezaríamos? Como dijo Andrea, le abrimos el tórax, le hacemos una ventana, o una esternotomía, o vamos primero al abdomen. Bueno, como me apuré a levantar las manos, me voy a dar la palabra. Daniel, yo empezaría reabriendo la laparotomía, con lo cual alivio la hipertensión abdominal, ya puedo retirar las compresas y eventualmente puedo hacer una ventana transdiafragmática porque tampoco hay ninguna contraindicación formal. Al principio no había roturas de vísceras huecas, no hay roturas colónicas, nada que me haga pensar que voy a contaminar la cavidad pericárdica. O sea que puedo hacer una ventana transdiafragmática si quiero, la puedo hacer por delante también, preperitoneal, por así decirlo, para después eventualmente dejarlo drenado, pero empezaría por reabrir la laparotomía y ver qué cambios hemodinámicos se producen. No sé si alguien más. ¿Digo? No hay, creo que nadie más. Sí, nadie más levantó la mano. No. Solo, mira. Polo. Sí, digo, yo creo que haría 2 por 1, digo, sigue la línea punteada, la parotomía y sigo un poquito para arriba y la ventana, o sea, me parece lo más sensato, lo más fácil de hacer, valorar por intermedio de una ventana pericárdica esa situación a nivel del pericardio y el drenaje correspondiente. Lo que sí me quedaría la duda es si le coloco un drenajecito a nivel pericárdico.
por la pericarditis que pueda haber desarrollado. Me parece que no es otra cosa que líquido, y no va a ser líquido de lavar carne, o sea, no me parece que sea sangre por una lesión cardíaca específicamente. No sé, me queda esa duda nomás. Gracias, Folo. Sebastián. Yo creo que nosotros empezaríamos con la laparotomía, la ventana, como bien dijiste vos, y si me pasa algo, un externo, pero realmente no sé qué pasaría si se descompensa un paciente con una disección aórtica. Eso creo que por ahí Daniel nos puede decir, creo que puede ser catastrófico, ¿no? Si por ahí esa disección se rompe o lo que sea. No, que Eh, Sebastián, Daniel nos complicó la vida porque sabe mucho. A mí ni se me había pasado por la cabeza que tengo que estar disecado. Exactamente, No, pero pero la me idea de la pasa, disección fue de Carlos, no fue mía. sí, Le chiflaron a un exactamente, amigo. pero la pregunta es, Daniel, ¿ustedes pensaban, si pensaron en una disección o no, como dice Carlos, o algún otro tipo de lesión que no sea cardiopericárdica, antes de entrar y cuál fue el plan antes de la cirugía, si pensaron en eso? Sí, pero primero, por el mecanismo la pudo haber tenido, pero el tórax izquierdo estaba libre, no había hemotórax. No quiere decir que en la disección, todas las disecciones hagan hemotórax, pero una disección que se rompe, sangra al lado izquierdo, ¿no? Y este era del lado derecho. Yo apenas lo vi al paciente, pensé en la disección por el mecanismo, pero después me puse a pensar y no tenía hemotórax, aunque no es hemotórax izquierdo, aunque no es fidedigno que la disección lo tenga, pero medio que al principio la descarté un poquito. Gracias, Daniel. Pablo. No, que cuando Daniel dijo de esa cava, esa vena cava inferior que no se colapsaba, probablemente si coincide esto con una hipertensión abdominal sea una cava inferior proximal al corazón y la otra capaz que está Claro. colapsada. Entonces, no me interrumpas. Entonces, este, realmente los pasos estos de retirar primero las compresas y revalorar el paciente, creo que sería muy beneficioso hacerlo acompañado de un ecocardiograma intraoperatorio para terminar de valorar los cambios hemodinámicos, porque hacemos un ecocardio durante el retiro de compresas y vemos realmente la funcionalidad cardíaca, cómo se modifica, si se beneficia o no, para no regalarle al paciente una esternotomía en una contusión, como había dicho Juan Carlos, que probablemente sea un líquido cero hemático en el espacio pericárdico y nada más. El paciente no está taponado. Y si todo mejora, capaz que no le hacemos ni ventana pericárdica y se terminó el tema. Así que creo que el ecocardiograma, si contamos con él en este bloque quirúrgico, sería una muy buena herramienta. Perdón que interrumpa, una cosita con la cava, que la cava colapsa normalmente con los movimientos respiratorios. Este paciente no tenía ese colapso, ¿no? Es un signo también indirecto, entre comillas, de taponamiento. Y la cava inferior, como estaba llena de compresa, no se pudo medir. Esto es la visión de la cava a nivel más o menos renal, a ese nivel se midió la cava. La de abajo no se pudo medir por Doppler. Sí, pero es diferente el diámetro de la cava en el paciente ventilado que no ventilado. Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. Perdón. Excelente, excelentes comentarios. José María López. No, creo que ya Pablo lo respondió. Yo la pregunta que le quería hacer a Daniel era, en un paciente que está en respirador, al no tener el esfuerzo inspiratorio, no hay colapso de la cava, o cómo se comporta. No. Supongo que tiene que haber un movimiento de la cava, pero no tan importante como cuando hay una respiración espontánea, digamos, que crea esa presión negativa en el tórax. Ahí me mataste, José. Realmente no sé el comportamiento de la cava con los pacientes ventilados. Che.
en paciente no ventilado sí tiene que colapsar. Y incluso, yo no sé, pero incluso creo que hasta miden los centímetros, los milímetros de colapso de cava, y según eso tiene más o menos derrame, pero ahí ya hay un tema que yo no manejo, che. A ver, capaz que Carlos Pilasi hace un aporte, Carlos. La cava, claro, con presión positiva, ventilaciones de presión positiva o cualquier aumento de presión en el tórax va a hacer que no se distienda o que no tenga al revés, que no se colapse, porque obviamente no tiene esa succión, la presión negativa que se produce durante la inspiración fisiológica, porque acá la presión positiva va a aumentarla. Pero igual se puede medir, pero son diferentes los números. Lo que sí creo que a lo mejor podría aportar en el diagnóstico cuando uno piensa en un síndrome compartimental en un paciente ventilado, es mirar las presiones de vía aérea, porque sí que se transmiten. Entonces, si uno tiene una presión en el abdomen aumentada y no puede medir la presión de la vejiga porque tiene las compresas ahí, otra cosa que uno puede hacer es mirar las presiones de vía aérea. Y si están por sobre 25, más o menos, uno dice, bueno, esta presión está sobre lo que está normal. ¿Verdad? Que en este caso el paciente tiene un trauma del tórax y una contusión torácica también te puede dar presiones altas porque a lo mejor este paciente hay que meterle con más fuerza por su contusión misma. Pero es una cosa indirecta que a lo mejor podría ayudar en algunos casos. Excelente, excelente. Gracias, Carlos. Adelante, Daniel. Neta. Bueno, ¿qué le hice? Eso que figura ahí. No me reten, ¿eh? Entonces, le hice una ventana. Bueno, esto lo conocen todos, pero ya van a ver lo que sale. El paciente era delgado, estaba bastante accesible la ventana pericárdica. No le quería abrir yo el abdomen, pero bueno, ya le adelanté que sí lo terminé abriendo, pero le hago la ventana y salen 100 centímetros cúbicos de sangre. Sangre era bien, estaba bien sangrón. Aspiré los 100 centímetros y bueno, ¿qué hacemos ahora con ese hemopericárdico que realmente tenía razón el cardiólogo, ¿no? Lo abrimos, toracotomía bilateral, una externa aprovechando la incisión, una tali, o seguimos lavando, vemos qué pasa y si no sale, si cede el sangrado, un drenaje pericárdico u otra cosa que se le ocurra. ¿Y qué cambios hubo en la hemodinamia del enfermo una vez que evacuaste? Parece que vos estabas en la cirugía, Fernando. Bueno, al final le muestro, pero mejora el paciente que entró con 80, cuando le abrí el pericardio, la presión se fue a 110, al toque. Bien. Al final está la diapositiva con el registro de la presión intraoperatoria, pero mejora el paciente. Bien. Carlos Pilasi. No era eso, era saber si que había mejorado y si que seguía saliendo sangre o era lo que estaba acumulado y no salió más. Ahora les muestro. Bueno, les muestro. ¿Qué decidí yo? Seguir lavando al paciente. Ahí lo empiezo a lavar. Bueno, con solución fisiológica, lo lavé. Eché ahí unos 100, 150 de fisiológico. Vuelvo a aspirar. Seguía saliendo un líquido sanguinolento. Hago otra lavada más. Todos entre bolos de 100, 150 centímetros cúbicos. Ahí lo dejo a la sonda y me viene sangre, muy poquita, pero me venía. Aspiro de vuelta, seguía saliendo. El paciente tenía una buena hemodinamia, ya abierto el pericardio, mejoró bastante. Debe haber lavado 4 o 5 veces. Y como les digo, mejoró la presión, bajó la frecuencia cardíaca incluso a los 2 o 3 minutos de haberlo abierto al pericardio. Y seguía saliendo ya menos sanguinolento lo que me salía, pero sí me salía después. Llevé la sonda hasta arriba, hasta cerca de la arteria pulmonar, hasta la reflexión pericárdica bien alta. Seguí echando solución fisiológica y empezó a venir ya, quiere decir un poco más claro, pero venía sanguinolento. Estoy viendo una toracotomía en tu horizonte cercano.
El tema es si vas a entrar por tali o por esternotomía, pero No, pará, Fernando, no. Entonces, yo para que estaba, no quería ser muy agresivo todavía. para que Sebastián levantó la mano. Bueno, nosotros quizá para la tomografía es más un trámite porque está muy cerca el tomógrafo, ¿no? Casi que ni nos demoramos. Y realmente ahora te quedaría menos dudas con una tomografía con contraste, lo llevas al tomógrafo, le pones la bomba, le haces el contraste y descartamos todas estas cuestiones aórticas, que es la que teníamos dudas, ¿no? Porque estamos viendo un paciente con un derrame pericárdico, un trauma cerrado, no penetrante. Entonces, por lo que sabemos, o por la estadística, generalmente no son lesiones muy pequeñas, por lo menos. Son de agarro más grande. En este caso puede ser que sea uno pequeño porque realmente tiene poco hemopericardio y con un lavado ya se fue. Entonces, hay que pensar en algo muy pequeño que es raro o algo arterial que puede ser también de algunas de las arterias coronarias o extra cardiopericardio, como me parecía a mí que podía ser. Pero creo que con la tomografía uno quizá el lavado y se acabó, ¿no? Y se fue. Yo creo que si lavamos y ya terminamos con eso, es como que nos quedamos con la duda todavía. Y después vuelta a volver a quirófano eventualmente. Esa es la duda que todavía me queda. Sí, pues yo me quedé en un principio bastante tranquilo con el pericardio porque cuando sangra, ¿no? Ahí al último me empezó a venir un poco más aguado el sangrado, pero bueno, uno siempre se queda con la duda. Pero todavía falta, ¿eh? O hasta una costilla que se haya metido por ahí y haya lesionado alguna víscera mediastinal. A ver, Carlos, Carlos Pilasi levantó la con la mano. mano. Sí, una pregunta, porque los casos que yo he tenido de disección, que han sido al revés, que ha sido la disección la que produjo el trauma y no el trauma que produjo la disección, en esos pacientes los han operado todos con bomba, circulación extracorpórea, Claro, etcétera. O sea, hasta ahí llegamos nosotros y listo. Entonces yo creo que en este caso, aunque tengamos la duda de que hay algo o no hay algo, el paciente está mejor. O sea, está mejor y se liberó esta cosa. Como la otra sería una cirugía, me parece que necesita una planificación diferente. sí, sí, eh, sí. yo creo que saldría de ahí, creo que miraría todo, porque ya que estoy en quirófano, miro todo lo que pueda mirar, abrir, ver este tema de las compresas, decidir si tengo que dejar el abdomen abierto o lo puedo cerrar, y iría a un TAC para completar lo que falta, sobre todo con contraste, para ver sobre todo la aorta, pero para ver todas las otras cosas que me faltaron, la cabeza, el cuello, la columna, etc. Pero yo creo que la cirugía desde el punto de vista del tórax, hasta ahí llegaría. No sé qué, Daniel, cómo... Pero dejarías un drenaje puesto en el pericardio. Sí, sin duda, sin duda. Ah, Sí, bien. yo, sí, Carlos, a ver, si hubiese una disección, el paciente mejora, ¿me entiendes? No, no la tenía, pero aunque lo hubiésemos diagnosticado, yo creo que ahí no era el momento oportuno, hay que planificar, tener la prótesis para la aorta, que en el hospital hay que pedirla, yo creo que no era para hacerla si lo hubiese tenido ya en ese momento, ¿no? Sí, lo que normalmente siempre se conversa en todos los congresos de trauma, en todos los simposios, es que en general dice, lo que en trauma hablamos de pseudoneurisma traumático de la aorta más que de disección, porque la Ah, disección es de adentro ah, para afuera y produce isquemia, y el pseudoneurisma básicamente es un sangrado y que está contenido, y que lo que si ah, se rompe va a producir hemorragia, o sea, son dos cosas distintas. Y que si el paciente está en shock, no va a hacer eso, porque el paciente que se le rompe se muere. Entonces, si un paciente está en shock, aunque tenga eso y uno vea en la radiografía un mediastino ensanchado, búsquele otra cosa, porque eso no es lo que está produciendo la hipotensión. El paciente que tiene esa cosa rota está muerto. Entonces, yo creo que da tiempo, como el mensaje, yo creo, en trauma, lo claro. que siempre decimos que da tiempo, entonces salir de ahí, hagamos el estudio y si lo tiene, entramos a una cosa planificada, porque una cirugía es otra cirugía, no es una cirugía de trauma, es una cirugía de cardiocirugía dedicada con otro especialista y eh, con otros medios que son necesarios en ese momento. Incluso, Carlos, bueno, ahí ustedes lo deben tener también.
preferible en este tipo, si hubiese una disección, que es una tipo B, digamos, con una endoprótesis se soluciona el problema, ¿me entendés? Antes sí lo terminábamos abriendo, a no ser que, como te digo, o el pseudoneurisma haga un sangrado retrógrado hacia la aorta ascendente, ahí sí, por supuesto, circulación extracorpórea. Pero si está localizado el pseudoneurisma ahí por abajo de la subclavia, con una endoprótesis le soluciona el Sí, problema al sí, paciente. exacto, exacto. Sí, el que te decía yo que como había sido la causa del trauma, el paciente llegó, pensamos que eso fue lo que tenía un pericardio traumático, pero no, o sea, se lo metieron a la circulación en bomba porque era lo que tenía, pero es otra la situación. Gracias, Carlos. Sebastián. Sí, para contarle, nosotros hemos tenido pseudoneurismo de aorta en lesiones por desaceleración que se ha contenido y que tienen leves hemopericardios. A veces se puede ver anormal cantidad de líquido, pero no muy importante para provocar una descompensación. Eso puede pasar. Por eso es que todavía yo no termino de descartar, ¿no? A mí me gustaría verlo descartado, por lo menos. Y también hemos tenido pseudoneurismo de aorta con el pulmón izquierdo totalmente libre de hemotórax. Así que todas las cosas se pueden dar, por eso a mí me gusta siempre tratar de descartar todo antes de meterme en un problema, ¿no? Cuando hay un hemopericardio por disección, para que llegue, digamos, esa sangre de forma retrógrada a través de la disección al pericardio, tiene que comprometer la válvula o las coronarias. Tiene que estar abierto. ¿Ah? Tiene que estar abierto. Claro, La tiene disección tiene que estar secar comunicada. todo el plano valvular y las coronarias y recién poder llegar al pericardio. Y este paciente en el ecocardio que se hizo, por lo menos la aorta ascendente o parte de la aorta ascendente, que es lo que se ve en el ecocardio, la tenía normal. La tenía normal. Sí. Eso era el dato que me faltaba. Gracias. Vale. Bárbaro, Daniel. Adelante. Seguimos. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Dejamos el tubito ese ahí, esperamos un rato, digo, bueno, si se junta, vemos qué hacemos, y le hice la laparotomía después. ¿Sí? Y ahora es lo que le digo, lo de las compresas. Miren esas dos compresas que están ahí, abrí la aponeurosis del recto, saco dos compresas preperitoneales y no había más compresas ahí. Entonces, bueno, el residente ahí abre el abdomen, corta el peritoneo y ahí sí encontramos las otras compresas intraabdominales, que eran 5. Estaban bastante, no con mucha sangre, las últimas dos tenían un poquito de sangre venosa, y no había sangrado, muy poco sangrado adentro de la zona pélvica, ¿no? Entonces cerramos el peritoneo y aquí es donde, la verdad, después lo pensé en ese momento y no lo tendría que haber hecho, pero decido colocarle dos compresas ahí preperitoneales. La verdad que no tenía sentido ya hacerlo, porque ahora cuando sacamos las compresas intraabdominales la presión aumenta aún más, mejora más la presión del paciente, ¿no? Pero hago eso de dejarle ahí la compresa, la verdad no tenía ningún tipo de sentido, pero bueno. Entonces me fui de vuelta al pericardio con otro tubo más grueso y lo volví a lavar una vez ya colocada esas compresas ahí. Y lavé 2 veces con un tubo grueso ya, porque no venía, el lavado era bastante aceptable, no me salía sangre, el líquido estaba bastante clarito y decido colocarle un tubo de drenaje pericárdico. Y esta es la evolución que le decía yo mientras íbamos haciendo el procedimiento. Entre las 16:45 y las 17, cuando se drena el pericardio, que la presión pasa de 80 a 100, y a las 17:15, cuando sacamos las compresas, que la presión pasa a 110. Y vuelvo a medir después de terminado la presión intraabdominal y había bajado a casi 16, 17.
El paciente en ese momento le sacamos la vasopresina, le bajamos la dosis de noradrenalina, queda con 0,4 gamma de nora, y sale del quirófano con estos parámetros. Mejora la diuresia en la cirugía, empezó a orinar 1 mililitro kilo hora, 70 mililitros en 1 hora aproximadamente. Y el paciente sale con su tubo de drenaje pleural, pericárdico y el abdomen. En el postoperatorio hay una mejoría gasométrica, recién lo llevamos al tomógrafo, tenía Daniel, perdón, antes que nos cuentes la TAC, verá que hay varias manos, la barra está... Dale, dale. Perdón. La barra está que arde, la barra está que arde. Acá me va a decir todo ahora. Nicolás. Te escucho. Sí, Daniel, ahí ves que mostrás que el residente abre el peritoneo, pero hacen una exploración de toda la cavidad peritoneal, hígado, todo lo demás, y no había nada. No, metemos, en realidad, por la incisión esa, metemos la mano adentro, estaba todo seco, no había sangre, no había nada. Ahí toco el hígado, vaso, estaba todo bien. No puse todo el procedimiento, pero no había nada dentro del abdomen. Dale, y lo otro, entiendo lo que dice Carlos, que es un paciente que digo que sería para circulación extracorpórea, que no sería un paciente nuestro, pero lo planteé al principio, en un trauma cerrado, y vos siendo cardiocirujano, ¿qué planteaste? ¿Qué fue lo que le sangró al paciente? Porque digo, todavía digo, lo terminaste de resolver ahora, que estuviste un tiempo, lavaste y no vino nada. Y digo, y eso te solucionó el problema, pero ¿qué estabas pensando vos? ¿En un desgarro miocárdico? ¿En qué estabas pensando que te provocó el hemopericárdico? El hemopericardio. Yo creo que el paciente hizo una contusión cardíaca, hemorrágica, sangró pericardio visceral o se habrá roto el pericardio visceral y sangró algo del ventrículo derecho, como es baja presión, se autolimitó. Pero la verdad que yo no te puedo decir que puede haber sangrado porque teníamos que haber abierto el tórax y ver el corazón para ver si había alguna lesión tangible o visible macroscópicamente. Pero la verdad para mí fue una contusión hemorrágica, sangró y se dio el sangrado, Nico. La verdad, si te digo algo, te miento. No sé qué puede haber sido, nunca vi, ¿entendés? Bien. La verdad desconozco que puede haber sangrado. Se me ocurre eso, una contusión cardíaca con hemorragia. Y nada más que autolimitó, no sé. Gracias, Nico. Sebastián. No, estaba viendo la imagen, esa que están midiendo la PIA ahí, y era solamente para comentar que nosotros tenemos el mismo manómetro importado para medir la PIA, nada más. Bien. Pablo. Sí, el nuestro está un poquito más sano que de Daniel. Impresentable. Bueno, después a ver si me regalan un arreglo. Te vamos a mandar un juego de 6. No, vos sabés que no. Están caros los útiles escolares, están caros. No hay plata, Seba. Para mí es más fácil. 20 centímetros mi cuarta. Si aumentó por encima de la cuarta, estamos jodidos. Sí, Milei sacó ahora un subsidio para útiles escolares, aprovechá. Compren por las dudas. El que guarda siempre tiene. Creo que Pablo Cavila tenía la palabra. No, casi que el mismo comentario acerca de la extracción de las compresas. Seguramente es una filmación abreviada, pero que no hay que desaprovechar el momento en el cual uno retira las compresas, cómo las retira y qué última exploración realiza, porque bueno, siempre las lesiones inadvertidas existen. Así que digo, es un momento, para mí es muy importante el retiro de compresas y hacerlo en forma, una reexploración en forma completa, integral, antes de cerrar en forma definitiva la pared abdominal. Me parece que es muy, muy importante. Y bueno, lo otro, por ahora viene el encare con concluir que la contusión esta miocárdica generó un derrame más bien inflamatorio y nada más que eso. Quería hacer ese comentario nada más. Gracias, Pablo. Carlos. Sí, dos preguntas para Daniel.
El drenaje pericárdico lo pones con un sistema de Pleurovac, Sí, porque sí, nosotros sí, lo ponemos claro, como sí. directo nomás. Ahora te lo muestro después en el postoperatorio. Ahí está el sistema casero, casero, le tenemos nosotros en el hospital. Pero sí, Y sí la hicimos segunda pregunta Pleurevac. es, No, no tenemos Pleurevac como está aquí en el dibujito, eso es, no. ah, y la segunda pregunta es, este paciente tuvo una contusión, no sé, no sabemos de dónde venía la sangre, tiene más riesgo de tener una pericarditis traumática, es decir, pero que evoluciona en una pericarditis constrictiva. La pregunta es si le dejas colchicina de entrada o esperas y lo evalúas con una ecografía en una semana o cómo lo sigues. Le hacemos colchicina, Carlos, cuando operamos las pericarditis constrictivas o los derrames pericárdicos por otra causa, los pacientes quedan con colchicina. Después pasan, la ecografía se la hacen generalmente cada 48, 72 horas hasta que se va el paciente de alta. Y después vienen a controles, eso ya lo controlan los cardiólogos, pero las pericardiectomías por diferentes causas, realmente el tiempo de seguimiento no sé cada cuánto lo hace, pero mientras está internado el paciente, cada 48 o 72 horas se hace un control ecocardiográfico. Después de operado, nosotros seguimos la parte quirúrgica, ellos se encargan de los ecos, pero el tiempo exacto, cada cuánto el control, ya no te lo puedo decir. Gracias, Carlos y Daniel. El gato. Camilo Viñoles. Bueno, les agradezco la discusión, riquísima. Yo creo que tenemos que rescatar desde el inicio, nosotros los cirujanos lo tenemos medulizado, pero la palabra, Pablo preguntaba qué pasó con el gato. Yo preguntaría a qué altura estaba el gato. Este paciente es un paciente precipitado. O sea, ese concepto nosotros lo tenemos los cirujanos y acá se ve. Paciente puede tener absolutamente de todo. Paciente precipitado, bueno, así lo tenemos que encarar, ¿no? Hemos visto que tiene múltiples lesiones. Bueno, bueno, excelente discusión, ni que hablar como siempre. Les agradezco y quiero rescatar eso para transmitirle a los que no son cirujanos, ¿no? O sea, la cinemática del trauma del precipitado puede tener absolutamente de todo, ¿no? De todo, cualquier lesión. No sé si alguien más tenía la mano levantada, ¿fueron o la bajaste? Bueno, seguimos, No, quería Daniel. preguntarle a Daniel la dosis Sí. de colchicina que les hace, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Una semana? Seguramente va a estar en cuidados intermedios, luego de extubado durante por lo menos 3, 4 días más. O sea, ¿y qué controles le hacen los cardiólogos? Me imagino que con un ecocardiograma cuando retome parámetros normales, afuera y bailando, ¿no? O sea, alta. Sí, me mataste la dosis, le damos un comprimido diario solo, pero no me acuerdo los miligramos, che. El paciente sí, después, a ver, en este caso específico, se le hace la colchicina un comprimido por día. Te miento si te digo el tiempo, porque toda esta parte nosotros lo operamos, le hacemos el control de herida, esas cosas, y toda la parte medicamentosa la sigue el cardiólogo. Te miento si te digo, pero si querés te averiguo, después te digo por privado. Y los controles ecográficos, como te decía, hasta que está el paciente internado, cada 48 o 72 horas se hace un control ecográfico. Perfecto. Gracias, Daniel. Adelante. Bueno, el paciente sale del quirófano con una gasometría mejorada, mejora los parámetros, se hace el TAC, se ve esta lesión acá frontal, acá la ven de lateral. Esta es la tomografía postoperatoria con el tubo de drenaje pericárdico, el tubo de drenaje pleural, la aorta estaba bien, no había signos de disección, un poco de derrame del lado izquierdo y algo del derecho en la tomografía. Después, esta es la tomografía de la pelvis, la verdad estaba bastante fija, ahí se ven las compresas que le dejamos. Y después se le extrae el packing, el paciente va a una cirugía descompresiva craneal, se descomprime, se le coloca una PIC, se hace una fijación interna posteriormente de la pelvis. El paciente, bueno, después de todo esto, hace una intubación prolongada en la terapia con traqueostomía,
no hubo muchas complicaciones, pero termina evolucionando de forma favorable. Ya al último le muestro la diapositiva. Este es lo que te mostraba, Carlos, de los drenajes que usábamos. Este es el tipo de drenaje la campana que tenemos nosotros. Acá está el paciente ya con su sensor de PIC. Bueno, la evolución es favorable. El paciente pasa a la sala común, está internado unos días más y se da la alta hospitalaria a los 47 días. Con buena evolución. No hubo ningún otro tipo de complicaciones. Se cerró la traqueostomía después con el tiempo y la verdad el paciente, yo lo vi hace unos días, estaba bastante bien. Y siempre acompañado por el gato, por lo que veo. Sí, el gato, después me mandó una foto ahí del gato. Perdón, y una pregunta importante. ¿Cómo estaba el gato? ¿Rescató el gato? ¿Se lastimó? ¿Pasó algo con el gato? Creo que no lo sacaron después al gato, no sé si fue los bomberos, no sé quién, pero el gato se bajó del árbol, sí. Él no lo pudo sacar, no, él no. Ay, sí. Carlos. No, una pregunta, Daniel. La pregunta era si es que estos drenajes, porque no entraste en el mediastino, o sea, es todo extra torácico, digamos. Entonces, ¿por qué es necesario ponerlo con un sello de agua? Esa era mi pregunta. ¿Por qué no puede ir a un drenaje? Porque cuando no dejamos drenaje, lo dejamos así nomás. Entonces, la pregunta es ¿por qué tiene que ir con un sello de agua? O no No es siempre. necesario, Carlos, lo pusimos porque, a ver, en realidad teníamos ese en quirófano, pero no necesita, nosotros por ahí cuando hacemos los drenajes pericárdicos no es necesario que vayan bajo agua, no sucede. El que teníamos ahí, no teníamos otro tubo que no tuviese sello de agua, se le puede haber puesto el agua, ¿no? Pero bueno, No, pero al circular excelente. Me el encantó, quirófano lo buenísimo, prepararon Daniel. así, lo conectaron. Súper bien documentado, súper buenas diapositivas, súper buena la discusión, me encantó. Gracias. Buenísimo. Gracias, Carlos. Pablo. No, si en algún momento, Daniel, se plantearon interconsulta con cirugía de tórax y fijación de algún arco costal cuando son múltiples fracturas. Sí, no disponemos, Carlos, Pablo, de la placa para fijación costal. Los de tórax también lo vieron, pero nada, dijeron de continuar con el drenaje y hasta que se expanda bien el pulmón y se selle, salga la poca cantidad de líquido que tenía, pero no se decidió hacer la fijación, pero hubiese sido buena porque le disminuyen los tiempos ventilatorios y todo, ¿no? Porque a veces, exacto, disminuye los tiempos ventilatorios en un paciente que le tratase el dolor y la dinámica respiratoria. Por eso estuvo antes. Sí. Sin duda. Polo. Estaba pensando en los pacientes que presentó en algún momento Julio Trochansky, tiene una experiencia con las costillas de acrílico que se generaron acá en el Uruguay y básicamente ha tenido buenos resultados. Es muy económico, se puede reproducir y capaz que hubiera sido interesante tenerlo como una herramienta para este tipo de eventos, ¿no? Fracturas múltiples que se puedan acortar los tratamientos y, por supuesto, son menos onerosas que los dispositivos industrializados. Nada, solamente eso. Las costillas de Crosa. Carlos Pilasi. Sí, era preguntarle cómo habían hecho la analgesia del tórax, si usaban bloqueos. Sí, Carlos, el anestesista, en realidad yo no le hice un bloqueo, hice una infiltración de 4 espacios intercostales antes de salir del quirófano, pero en otros pacientes, en este paciente no, por bueno, todo el problema pero en otros pacientes sí le hacen ellos un bloqueo, le hacen, no me sale ahora la droga, pero si ellos lo bloquean. Nosotros a los de cirugía cardíaca, cuando los operamos, le hacemos, el anestesista le hace un bloqueo raquídeo, sí. Pero este caso fue intercostal nada más, no fue a nivel de columna. Bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, y ya vi algunos comentarios en el chat, que fue un formidable comienzo de los Ateneos 2024. No me queda más que felicitar a Daniel por esta brillante presentación de todo punto de vista,
y agradecerles a todos ustedes los comentarios y los aportes, porque realmente creo que salió un Ateneo muy, pero muy rico. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos el lunes que viene a las 16. Que Muchas pasen muy gracias a bien. ustedes, che. Gracias por estar. Excelente, Daniel. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Abrazo a todos. Lo Chao, Hasta mismo. lunes, que pasen bien.